Emiliano Zapata, entre la historia y el mito. Autor Jesús Pérez Uruñuela. Capítulo 25. 1920. El estado de Morelos y el zapatismo en paz. Conato de invasión norteamericana. En el otoño de 1919 maduraba la temida crisis internacional en México desde el final de la guerra en Europa, una agresión armada de Estados Unidos. El agente de Estados Unidos, William O. Jenkins, había desaparecido en Puebla. La embajada norteamericana tenía noticias de un rapto llevado a cabo por instrucciones de Manuel Peláez para desprestigiar a los carrancistas. Posteriormente, Jenkins reapareció repentinamente y entonces se sospechó un autosecuestro. En tanto se aclaraba este asunto, el norteamericano fue detenido y encarcelado para ser juzgado. Tanto los periódicos nacionales como los del país del norte consideraban que el caso Jenkins era un buen pretexto para una nueva intervención norteamericana. Walmer Jr., 2010, 341. Audaz estrategia de Magaña. Ante la amenaza de invasión gringa a México, Gildardo Magaña, de forma discreta y a nombre de los zapatistas, se preparó para ofrecer al gobierno de Carranza su apoyo. Solicitó la intermediación de Lucio Blanco, personaje generoso y de reputación agrarista. El planteamiento personal que hizo Magaña a don Venustiano fue que, en vista de la difícil situación general en que se encontraba la República, ofrecía rendirse y, con base en un pacto, colaborar con la pacificación del país y reunir a los grupos de gente armada que estaban a sus órdenes, así como estudiar la forma más adecuada de suspender las hostilidades. La entrevista terminó con muchas declaraciones de estima, lo cual, en vista de los fines de la misma, fue un éxito. La estrategia de Magaña era nueva. Si ayudaba a Carranza, podría ayudar a impedir una intervención norteamericana, además de que pondría a la vista de todos también la legitimidad de su partido. De haber vivido Zapata, la estrategia zapatista tal vez no habría sido tan flexible. Zapata se había convencido finalmente de que la defensa de los pueblos de Morelos no era equivalente a la defensa de la nación, que en grandes crisis la causa local era subsidiaria. Pero en su corazón parece ser que las dos luchas habían sido una y la misma hasta el final. Probablemente no habría actuado en el caso Jenkins, tal vez hubiese dejado a Magaña asegurarle al gobierno que lucharía contra los gringos. Pero es muy poco probable que además hubiese aceptado poner fin a la rebelión. Se necesitó que Magaña fuese el jefe para certificar que los zapatistas habían llegado a reconocer conscientemente que eran en lo fundamental mexicanos. Walmer Jr., 2010, 343. El 4 de diciembre el conflicto internacional comenzó a menguar, cuando el secretario Robert Lansing le pidió al Comité de Relaciones Exteriores que no actuara en las acciones de rompimiento de relaciones con México. El día siguiente, Jenkins salió libre bajo fianza, y el 8 del mismo mes, el inválido presidente Wilson declaró
que le preocuparía gravemente que el Congreso tomase tal resolución. Walmart Jr., 2010-345. Y en medio de la crisis internacional, en las filas del zapatismo comenzaron a dudar. Pequeños grupos de combatientes zapatistas terminaron por apoyar al gobierno y aceptar amnistías. Sin embargo, estaban desconectados entre sí y no estaban bajo el mando de jefes veteranos o de importancia. A mediados del mes, funcionarios del cuartel general del general González afirmaron que más de 20 jefes zapatistas de primer rango se habían rendido en Morelos y Puebla, lo cual no era del todo cierto, porque de la O, Mendoza y otros jefes importantes no habían bajado realmente de las montañas. Walmart Jr., 2010-345. Para Morelos, el zapatismo constituía la última fase del movimiento revolucionario más significativo que se había inaugurado en 1910 y que todavía no había concluido. Lo que estaba en juego era si podría haber una revolución local o siquiera una influencia local en la revolución nacional. Pese a lo acontecido frente a Carranza, Magaña no había abdicado. Su estancia en la Ciudad de México lo hacía sentirse desasosegado en la comprometedora inmovilidad a que lo habían condenado los carrancistas. Y cuando se enteró a principios de enero de que la propaganda carrancista y la oposicionista que se había hecho correr en lo tocante a él había desconcertado a varios jefes que querían instrucciones para definir nuestra situación, inició preparativos para escapar de la paz muerta de la Ciudad de México, regresar a la lucha en el campo y poner los fundamentos de un auténtico convenio. J. Ramos, citado por Walmart Jr., 2010-350. Y no le faltaba razón. En la capital estaba prácticamente bajo arresto domiciliario. A fines de enero de 1920 ya se encontraba en las montañas de Puebla, al margen de la ley nuevamente. El regreso de Magaña fortificó el movimiento en Morelos. Cesó la avalancha de defecciones zapatistas ante el gobierno y ante los felicistas. Walmart Jr., 2010-351. En poco tiempo, más de 20 jefes locales estaban listos para entrar en acción. Entre todos habían reunido unos 2.500 guerrilleros y otros 1.500 soldados de reserva. En una junta militar, Mariaca y de la O vigilaron la distribución de los pertrechos. Después de 4 meses de escisiones y recelos, los zapatistas eran de nuevo una fuerza de la política local y nacional, gracias en gran parte nuevamente a Magaña. Walmart Jr., 2010-351. Magaña, con una resolución sorprendente para sus 28 años, cambió la afiliación de su movimiento. Con perspicacia aún más notable, acertó en la elección del hombre a quien ofrecer su fidelidad, pues se la entregó a Obregón. Tan pronto como el agente personal de Obregón en el sur, el general de brigada Juan C. Certuche, se la pidió, y después de enviar instrucciones a los jefes de Morelos, Guerrero, México, Puebla e inclusive Michoacán, él en persona fue a cumplir una misión obregonista en la zona más estratégica del sur, la de los pasos entre la Mixteca y el valle en donde se reúnen los estados de Puebla, Oaxaca y Veracruz. Walmart Jr., 2010-352. Ahí recuperó al zapatismo los líderes que apoyaban a Félix Díaz, a efecto de que se pronunciaran a favor de Obregón y se apoderaran de la región en su nombre cuando estallara la crisis. Y de la misma forma, en una sola semana, la rebelión obregonista se había transformado en un gran movimiento nacional. Desde un principio, los zapatistas figuraron destacadamente en la causa de Obregón, pues nada menos que ayudaron
a escapar rumbo al estado de Guerrero, disfrazado de ferrocarrilero para afianzar su campaña contra Carranza. Por su parte, De la O, en una hazaña singular, llevó a cabo el rescate de Benjamin Hill, quien estaba escondido en unas minas de arena en los suburbios de la Ciudad de México. El movimiento culminante de la rebelión de Álvaro Obregón llegó el 23 de abril, cuando las autoridades rebeldes de Sonora publicaron el Plan de Agua Prieta. Era un programa político para la nación para derrocar a los carrancistas, establecer como presidente provisional al gobernador de Sonora, Adolfo de la Huerta, y reconstruir el gobierno después de nuevas elecciones. Walmart Jr. 2010-355. A finales de abril, todos los grupos organizados del estado de Morelos, todos los cuerpos del estado federal, los 26 gobiernos municipales y sus milicias y todas las bandas zapatistas eran obregonistas. En tanto, los hacendados habían huido de nuevo. A los aldeanos que todavía dudaban, Magaña les recomendaba que todos los simpatizadores de nuestra causa imparten su ayuda moral y material a todos los revolucionarios honrados, incluyendo entre estos a los nuevos compañeros que, desengañados ya de las patrañas del carrancismo, vuelven al campo de la lucha a contribuir con su esfuerzo al triunfo de la revolución. Hoy, como ayer, seremos amigos de los pueblos que estén con nosotros, pero sabemos castigar también a quienes falten a la gratitud que deben a la memoria sagrada del inmortal Emiliano Zapata. Circular a los pueblos de la región sur, 1 de mayo de 1920, AZ 3018, en Walmart Jr. 2010-356. Carranza, asesinado. El 7 de mayo, Carranza y los últimos leales que le quedaban huyeron de la capital con la esperanza de llegar a Veracruz. Rápida y hábilmente, Obregón y sus socios sonorenses organizaron su gobierno. Solo hubo un feo episodio. Para escapar de los rebeldes que lo perseguían en Puebla, entre los que figuraban zapatistas locales, Carranza abandonó su tren y se retiró a las escarpadas montañas del norte del estado y fue asesinado allí el 21 de mayo por traidores que se habían metido en su guardia. Walmart Jr. 2010-356. Los zapatistas figuraron destacadamente en este nuevo régimen que se estaba consolidando con rapidez. El 2 de junio, 20,000 partidarios del Plan de Agua Prieta desfilaron por el Zócalo y entre ellos figuraban Fuerzas de Morelos. Walmart Jr. 2010-359. Observando el desfile, al lado de los nuevos dirigentes a quienes se les había hecho ese honor, desde un balcón del Palacio Nacional se encontraba el rechoncho y moreno Genovevo de la O, al que el sol le hacía fruncir el ceño. Los zapatistas no solo fueron exhibidos, sino que también se les dio acceso al poder. El 2 de junio, el secretario de Guerra, Calles, incorporó formalmente al Ejército Libertador Zapatista, que hasta entonces había sido una fuerza irregular a las órdenes de Obregón, al Ejército Federal en calidad de División del Sur, y a De la O y Magaña se les nombró generales de división. Walmart Jr. 2010-359. En el estado de Morelos, en 1920, los zapatistas ejercían un control casi absoluto. El jefe era el general De la O. Después venía el gobernador recientemente designado y que tomó el cargo el 10 de julio, el doctor José G. Parrés, nativo de Hidalgo, pero que había sido el médico zapatista más destacado de Morelos, por lo menos desde 1918. Walmart Jr. 2010-361. Los funcionarios zapatistas llevaron rápidamente a la práctica de nuevo su revolución. El 18 de agosto, mediante su segundo decreto
Parrés creó pensiones para las familias de los morelenses muertos en la Revolución y el 4 de septiembre, mediante el decreto número 5, inició una nueva reforma agraria en el Estado. Walmart Jr., 2010-362. Mediante la nueva ley, Morelos se convirtió en un lugar en que los aldeanos podían seguir siendo aldeanos, dotados suficientemente de propiedad por derecho y económicamente liberados. Cualquier grupo de agricultores del Estado que legalmente pudiese considerarse como pueblo, ranchería, congregación o comunidad podría presentar solicitudes al gobernador para recuperar tierras u obtener nuevos lotes en torno a su poblado. Walmart Jr., 2010-363. Así terminó el año de 1920, en paz, habiéndose instituido la reforma agraria populista como política nacional y quedando establecido el movimiento zapatista en la política de Morelos. En el futuro, a despecho de todo, estos logros perdurarían. Este era el derecho que Zapata, sus jefes y sus voluntarios habían defendido y que Gildardo Magaña había obtenido y confirmado. Walmart Jr. 2010-364. Bibliografía Walmart Jr. J. 2010. Zapata y la Revolución Mexicana. México, siglo XXI, editores. Aquí termina el capítulo número 25, el capítulo 25 del libro que se titula Emiliano Zapata, entre la historia y el mito, cuyo autor es Jesús Pérez Uruñuela. Son las 7 de la mañana con 40 minutos, faltan solo 20 minutos para que sean las 8 de la mañana. Hoy es 18 de noviembre del 2021.